La rutina diaria se había convertido en una serie de días que se sucedían uno tras otro, como si fueran hojas de un calendario deshojado. Cada mañana el sonido del despertador me sacaba de un sueño ligero, y la misma taza de café me esperaba en la mesa. Mi vida estaba marcada por las mismas tareas: llevar a los niños al colegio, ir al trabajo, atender las reuniones y regresar a casa para preparar la cena. A veces me preguntaba si había algo más allá de esa monotonía. Cuando recibí la notificación sobre el viaje a Sevilla por motivos laborales, sentí una chispa de emoción que hacía tiempo no experimentaba. Era una oportunidad para salir de mi zona de confort. La idea de visitar una ciudad llena de historia y cultura me llenó de expectativa. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud creció en mi interior. ¿Qué significaba realmente este viaje para mí? ¿Era solo un escape temporal o había algo más profundo detrás? El día del viaje llegó y, mientras volaba hacia el sur de España, observé cómo las nubes se disipaban para dar paso a un paisaje soleado. Sevilla era hermosa, sus calles empedradas y edificios antiguos me hicieron sentir como si estuviera caminando en un cuento. Sin embargo, el cansancio acumulado del viaje y la presión del trabajo empezaron a pesar en mis hombros. Las conferencias fueron largas y agotadoras. En cada presentación, intentaba concentrarme en los datos y las estadísticas que se discutían, pero mi mente divagaba hacia pensamientos más personales. Al caer la noche decidí darme un respiro y explorar un poco la ciudad antes de regresar al hotel. Entré en un bar local que vibraba con risas y música flamenca. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la frialdad del hotel donde me hospedaba. Me senté en una esquina con una copa de vino tinto mientras observaba a la gente disfrutar de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Un desconocido sentado en la barra parecía tan fuera de lugar como yo misma. Tenía una mirada intensa que capturó mi atención inmediatamente. A medida que nuestras miradas se cruzaban ocasionalmente, sentí que algo dentro de mí despertaba. La conversación comenzó con comentarios triviales sobre el clima y rápidamente se transformó en algo más profundo. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos y las cosas que nos apasionaban. Compartió sus inseguridades sobre su carrera profesional, yo hice lo mismo con mis propias dudas sobre el futuro. A medida que hablábamos, el mundo exterior desapareció. Las risas del bar se desvanecieron, solo existíamos nosotros dos en ese momento compartido. La conexión era palpable y difícil de ignorar. Cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre la barra, sentí un escalofrío recorrerme. En ese instante supe que estaba cruzando una línea que nunca pensé cruzar. Pero no podía evitarlo, había algo magnético entre nosotros. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Sevilla. Caminamos por callejones históricos donde cada esquina parecía contar su propia historia. La belleza del lugar envolvía todo lo que sucedía entre nosotros. En ese momento fugaz e inesperado, nuestros labios se encontraron por primera vez bajo el suave brillo de las farolas sevillanas. Fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos, una conexión emocional intensa que desafiaba toda lógica. Al regresar al hotel esa noche, mi mente estaba llena de confusión y emoción contradictoria. Había disfrutado cada instante junto a él, pero también sabía que estaba traicionando mi matrimonio al dejarme llevar por esta atracción inesperada. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo sucedido. Cada beso había sido como una chispa encendida en mi interior, recordándome lo viva que podía sentirme fuera del contexto monótono de mi vida diaria. Sin embargo, esa chispa también trajo consigo dudas profundas sobre qué hacer a partir de aquí. La realidad golpeó cuando recordé a mi esposo esperándome en casa. Su amor incondicional siempre había sido parte fundamental de mi vida. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban alrededor del desconocido y nuestra conexión efímera pero intensa. La idea de regresar a casa después del viaje me llenó con una mezcla abrumadora. Por un lado estaba el deber hacia mi familia, y por otro el deseo naciente dentro mío. El día siguiente fue similar al anterior, reuniones interminables donde intenté concentrarme pero solo pensaba en él. La presión laboral era abrumadora, mis colegas no parecían notar nada extraño en mí mientras yo lidiaba con esta tormenta interna.
A medida que avanzaba la semana laboral, cada encuentro con él se volvía más significativo, compartíamos momentos robados entre conferencias y almuerzos rápidos donde nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Sin embargo, sabía que esta situación no podía durar para siempre, tenía responsabilidades esperándome en casa y no podía permitirme perderme en este mundo nuevo e incierto sin pensar en las consecuencias. La inquietud creció cuando recibí una llamada inesperada justo antes del último día del viaje. Era mi esposo preguntando cómo iba todo allí lejos. Su voz sonó tan familiar pero distante al mismo tiempo, era un recordatorio doloroso de lo que dejaba atrás mientras exploraba esta nueva conexión. Al colgar el teléfono sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor conocido y otro lleno de posibilidades desconocidas pero emocionantes. La última noche antes del regreso sería crucial para decidir qué camino tomaría después del viaje. Seguir viviendo la vida tal como estaba o arriesgarlo todo por esa chispa inesperada encendida en Sevilla. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. La conferencia comenzaba pronto y la rutina laboral me esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo, el eco de la noche anterior resonaba en mi interior, recordándome que había algo más allá de las obligaciones diarias. Me vestí con prisa, tratando de enfocar mis pensamientos en las presentaciones y las reuniones que tendría que enfrentar. Al llegar al hotel, el bullicio del evento me envolvió. Las personas se movían de un lado a otro intercambiando tarjetas y sonrisas forzadas. Pero yo no podía dejar de pensar en aquel desconocido. Había algo en su mirada que me había atrapado, algo que desafiaba la monotonía de mi vida habitual. Mientras escuchaba a los ponentes hablar sobre temas técnicos, mi mente divagaba hacia ese momento en el bar. La conexión fue instantánea y profunda, no era solo atracción física, era algo más. Durante un receso, decidí salir al patio del hotel para tomar aire fresco. El aroma a azahar flotaba en el aire y me transportó a mis días de juventud. Me senté en una mesa apartada y saqué mi teléfono para revisar los correos electrónicos que habían llegado mientras estaba en la conferencia. Pero no pude concentrarme, mi mente seguía regresando a esa conversación llena de risas y complicidad. De repente escuché una voz familiar detrás de mí. Era un compañero de trabajo que se acercó con una sonrisa. ¿Todo bien? Te veo pensativa, comentó mientras se sentaba frente a mí. Intenté responder con una sonrisa despreocupada, pero sabía que no podía ocultar lo que realmente me inquietaba. Solo un poco cansada, respondí evasivamente. La charla continuó sobre proyectos y metas laborales, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. En ese instante deseé poder compartir lo que sentía con alguien, aunque sabía que no podía hablar de lo ocurrido con el desconocido. El resto del día pasó entre reuniones y presentaciones sin pena ni gloria. Al caer la tarde decidí salir a dar un paseo por las calles históricas de Sevilla después del evento. Necesitaba aire fresco y claridad mental. Las calles empedradas estaban iluminadas por luces cálidas, los sonidos de guitarras flamencas llenaban el ambiente mientras pasaba junto a pequeños bares donde grupos se reunían para disfrutar de la vida nocturna. Me detuve frente a uno de esos bares cuando vi su reflejo en la ventana, una mujer perdida entre la multitud. La imagen me hizo reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde mis días más libres y despreocupados. Fue entonces cuando vi una figura familiar acercarse desde la esquina, era él. El corazón se me aceleró al reconocerlo, no podía creerlo. Allí estaba el desconocido con quien había compartido una conexión tan intensa unas horas antes. Mi instinto fue darme media vuelta y marcharme, sin embargo, él ya había notado mi presencia. «Hola», dijo sonriendo mientras se acercaba. «Hola», respondí con un tono nervioso. Nos quedamos mirándonos por un momento antes de que él rompiera el silencio. «No esperaba encontrarte aquí». Yo tampoco, contesté mientras trataba de mantener la compostura. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nos conocíamos desde hacía tiempo. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras carreras y lo que significaba estar allí en ese momento específico. Cada palabra parecía despojarme más del peso cotidiano que llevaba encima. Cuando mencionó su pasión por viajar y explorar nuevas culturas, sentí una chispa encenderse dentro de mí nuevamente.
Es fácil perderse en la rutina diaria, admitió él con sinceridad. Sí, es fácil olvidar lo que realmente importa, murmuré sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. La noche avanzó entre risas y miradas cómplices hasta que finalmente nos encontramos frente a frente, atrapados en ese instante suspendido en el tiempo donde todo parecía posible. Fue entonces cuando nos besamos, un gesto impulsivo pero lleno de significado para ambos. El beso fue breve pero intenso, un fuego encendido en medio del frío emocional que había estado sintiendo durante tanto tiempo. En ese momento supe que nada volvería a ser igual después de esa noche mágica en Sevilla. Tras separarnos ligeramente, ambos estábamos sonriendo como dos adolescentes embriagados por la emoción del primer amor inesperado. No debimos hacerlo, dije casi sin quererlo, la culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos aunque aún disfrutara del momento. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión. Lo sé, pero hay algo especial aquí. La tensión entre nosotros era palpable, ambos éramos conscientes del riesgo involucrado en esta conexión fugaz pero intensa. Sin embargo, esa noche todo parecía posible y olvidé momentáneamente las repercusiones futuras. Decidimos continuar nuestra conversación caminando por las calles iluminadas hasta llegar a un pequeño mirador donde podíamos ver toda la ciudad iluminada ante nosotros como un mosaico vibrante lleno de vida y promesas ocultas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas allí mismo. No lo sé, quizás deberíamos disfrutar este momento sin pensar demasiado, respondí sintiendo como cada palabra resonaba profundamente dentro mío. Y así continuamos hablando bajo las estrellas brillantes hasta tarde esa noche, compartiendo sueños e inseguridades mientras nos perdíamos uno en el otro por completo sin preocuparnos por lo inevitable, el regreso inminente a nuestras vidas cotidianas al día siguiente. La mañana llegó demasiado pronto, cada campanada del reloj resonando como un recordatorio cruel del final inminente de nuestra conexión efímera pero significativa. La mañana se desvanecía lentamente y con cada rayo de luz que entraba por la ventana del hotel, una sensación de inquietud se instalaba en mi pecho. La noche anterior había sido intensa, llena de palabras que resonaban con una fuerza inusitada. Aún podía sentir la calidez de su mano en la mía, y el eco de nuestras risas flotando en el aire. Pero la realidad comenzaba a filtrarse como un hilo oscuro a través de la tela brillante de ese momento. Me levanté y miré por la ventana, contemplando las calles empedradas de Sevilla. La ciudad despertaba, y con ella, mis responsabilidades. El trabajo me esperaba, las conferencias, las reuniones, el regreso a la rutina. Pero en mi interior, algo había cambiado. La conexión que había sentido con ese desconocido durante esa breve pero intensa noche me hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado. Desayuné sola en el restaurante del hotel, rodeada de otros viajeros que hablaban animadamente entre ellos. Observé cómo compartían sus historias y risas mientras yo me sentía atrapada en un silencio abrumador. La culpa comenzaba a asomarse, me preguntaba si era egoísta por disfrutar de esos momentos fugaces cuando mi vida estaba atada a otra persona. Después del desayuno, decidí dar un paseo por los callejones históricos cercanos al hotel. Las calles estaban llenas de vida, artistas callejeros tocaban música flamenca y turistas capturaban cada rincón con sus cámaras. Sin embargo, yo solo podía pensar en él. En cómo nuestros caminos se habían cruzado en aquel bar iluminado por luces tenues y cómo nuestros labios se encontraron en un instante que parecía desafiar todas las reglas. Mientras caminaba, noté un pequeño mercado local donde vendían flores frescas y artesanías típicas. Compré una rosa roja sin saber muy bien por qué lo hacía, quizás para recordar ese momento especial, o tal vez para llevarme un pedazo de Sevilla conmigo. A medida que regresaba al hotel, me sentía más perdida que nunca. ¿Era posible dejar atrás lo que había construido durante tantos años? ¿Era justo arriesgarlo todo por una conexión efímera? En mi habitación, revisé mis correos electrónicos y encontré uno del trabajo que requería mi atención inmediata. Era un recordatorio cruel de mis obligaciones. La presión comenzaba a hacerse palpable, necesitaba concentrarme en lo que realmente importaba, mi carrera y mi familia. A medida que avanzaba el día, recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría cenar esta noche?
Era él, el desconocido cuya presencia aún ardía en mi memoria como una llama viva. Mi corazón dio un salto, una mezcla de emoción y culpa se apoderó de mí al mismo tiempo. Me encantaría, respondí sin pensarlo demasiado. La noche llegó rápidamente y me encontré nuevamente en aquel bar donde todo había comenzado. Él llegó puntual con una sonrisa cálida que iluminó su rostro al verme entrar. Me saludó con un abrazo ligero pero significativo, un gesto simple cargado de promesas no dichas. La conversación fluyó como si no hubiera pasado tiempo desde nuestra última charla. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras inseguridades y los sueños que parecían lejanos en medio del bullicio cotidiano. Compartimos risas mientras nos adentrábamos más en nuestras historias personales. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente, confesó él mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. No estás solo, respondí sinceramente sintiendo cómo esa vulnerabilidad nos acercaba aún más. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra compartida, cada mirada sostenida un segundo más de lo habitual. En ese momento comprendí que ambos éramos prisioneros de nuestras propias vidas, buscábamos algo más allá del deber y la rutina. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso suave pero cargado de significado profundo. Fue como si el mundo alrededor se desvaneciera, solo existíamos nosotros dos y esa chispa innegable entre nosotros. El tiempo pasó volando mientras continuábamos conversando hasta tarde esa noche. Las luces del bar parpadeaban suavemente a nuestro alrededor mientras compartíamos confidencias e ilusiones perdidas hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando finalmente decidimos separarnos para regresar al hotel, la realidad comenzó a golpearme nuevamente con fuerza bruta. El regreso a casa era inminente, tenía responsabilidades esperándome allí donde todo parecía tan gris comparado con este nuevo mundo lleno de posibilidades. Esa noche no pude dormir bien, cada pensamiento giraba alrededor del dilema al que me enfrentaba, ¿podría seguir adelante con este nuevo sentimiento o simplemente sería otro capítulo olvidado? La culpa me carcomía lentamente mientras intentaba encontrar respuestas en medio del caos emocional generado por esta conexión inesperada. Al amanecer siguiente sabía que debía tomar decisiones importantes antes de regresar a casa, decisiones que cambiarían el rumbo no solo de mi vida sino también del matrimonio construido durante tantos años sobre bases firmes pero frías. El día transcurrió entre reuniones laborales donde intenté concentrarme sin éxito alguno. Mis pensamientos vagaban hacia él constantemente mientras luchaba contra la creciente ansiedad sobre cómo manejar esta situación tan compleja. Finalmente llegó la hora del regreso al hogar, sentí como el peso del equipaje aumentaba junto con mis dudas internas sobre qué hacer después de esta semana transformadora lejos de casa. En el aeropuerto esperé pacientemente junto a otros pasajeros ansiosos por regresar a sus vidas cotidianas mientras yo lidiaba con una tormenta emocional interna. ¿Debería seguir adelante? ¿O dejarlo todo atrás para retomar lo conocido? El vuelo fue largo e incómodo. Cada minuto parecía extenderse infinitamente mientras reflexionaba sobre lo vivido durante esos días intensos lejos del mundano día a día habitual lleno solo de obligaciones familiares y laborales sin emociones profundas ni conexiones significativas. Al llegar al hogar sentí como la rutina comenzaba a envolverme nuevamente como una manta pesada e incómoda pero familiar al mismo tiempo. Sin embargo, no podía evitar pensar, ¿habrá valido realmente la pena? El sonido del timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo, su voz sonaba familiar y distante al mismo tiempo. ¿Dónde estás? Te he estado llamando, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Las palabras se enredaban en mi mente, pero no podía compartir lo que había vivido. Estoy en casa, solo un poco ocupada, respondí, intentando mantener la calma. Colgué el teléfono y la realidad de mi vida cotidiana me golpeó con fuerza. La sensación de libertad que había experimentado en Sevilla se desvanecía rápidamente, reemplazada por la presión de las responsabilidades. Miré por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba tras los edificios, como si también quisiera escapar de esta rutina. Pasaron los días y cada rincón de mi hogar me recordaba a él, su risa, su mirada intensa, las conversaciones profundas que habíamos compartido. La culpa se instaló en mi pecho como un visitante no deseado. ¿Era posible haber encontrado algo tan real en tan poco tiempo?
Sin embargo, el peso del compromiso y la lealtad hacia mi esposo me mantenía anclada a esta vida. Una noche, mientras cenábamos juntos, él mencionó un viaje que planeaba hacer el próximo mes. «Me gustaría que vinieras conmigo», dijo con una sonrisa esperanzadora. Su entusiasmo contrastaba con la confusión que sentía en mi interior. Asentí sin poder articular palabra, la idea de estar lejos de él otra vez me llenaba de inquietud. Al día siguiente decidí dar un paseo por el parque cercano para despejarme. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza me ofrecieron un breve alivio. Sin embargo, cada paso parecía llevarme de regreso a aquellos momentos robados en Sevilla. Me detuve frente a una cafetería donde habíamos ido juntos, el aroma del café recién hecho me trajo recuerdos vívidos. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, recibí un mensaje inesperado que hizo latir más rápido mi corazón. Era él: «¿Te gustaría volver a verme?». El simple mensaje encendió una chispa dentro de mí. La tentación era abrumadora, mis dedos titubearon sobre la pantalla del teléfono antes de decidirme a responder. Sí, escribí con rapidez antes de arrepentirme. La respuesta fue casi instantánea: «Perfecto, ¿cuándo puedes?». Mi mente se llenó de dudas, sabía que esto podría complicar aún más las cosas. La semana siguiente transcurrió entre reuniones y tareas cotidianas mientras esperaba ansiosamente nuestro encuentro. Cada día era una batalla entre el deseo y la razón. Cada vez que pensaba en él, sentía como mi corazón latía con fuerza. Finalmente llegó el día acordado para vernos nuevamente. Decidimos encontrarnos en un bar que estaba lleno de luces brillantes y risas contagiosas en el centro de la ciudad. Al entrar, vi su figura entre la multitud. Una oleada de emociones recorrió mi cuerpo al acercarme. «Hola», dijo con una sonrisa cálida mientras tomaba mi mano suavemente. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar como si no hubiera pasado tiempo desde nuestra última conversación. Cada palabra parecía deshacerse del peso del mundo exterior. A medida que avanzaba la noche, las risas se hicieron más frecuentes y las miradas más intensas. Recordé aquella conexión especial que habíamos compartido y cómo todo parecía posible bajo las luces tenues del bar. Sin embargo, cuando me miró fijamente a los ojos, sentí esa mezcla familiar entre emoción y miedo apoderándose de mí nuevamente. «No puedo dejarte ir otra vez», dijo con sinceridad palpable en su voz. «No sé qué hacer», respondí honestamente mientras luchaba por encontrar mis palabras adecuadas entre sus ojos profundos y sinceros. «Solo vive este momento», sugirió suavemente mientras nuestra conversación se tornaba más íntima y personal. Las horas parecieron volar mientras nos sumergíamos en temas profundos sobre nuestras vidas. Cada historia revelada era un paso hacia una conexión aún más fuerte entre nosotros dos. Cuando finalmente nos levantamos para salir del bar, el aire fresco nos envolvió como una brisa revitalizante después del calor intenso dentro del local. Caminamos por las calles iluminadas hasta llegar a un callejón histórico donde decidimos detenernos a hablar un poco más. Fue allí donde nuestras manos se encontraron nuevamente. Esta vez no pude resistirlo más, pasamos la noche juntos. No pensé en las consecuencias ni en lo que dejaría atrás al regresar a casa al amanecer siguiente. La conexión emocional era tan intensa que parecía borrar cualquier remordimiento o duda sobre lo correcto o incorrecto. En ese momento solo existíamos nosotros dos y el mundo exterior desapareció por completo. Desperté al día siguiente sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad y temor ante lo que había sucedido entre nosotros durante esas horas mágicas e irreales en esa ciudad lejana pero vibrante. Sin embargo, sabía que debía regresar pronto a casa. Esa realidad me aguardaba con todas sus exigencias e interrogantes sin respuesta sobre cómo seguir adelante después de lo vivido. Mientras recogía mis cosas para irme al aeropuerto esa mañana, noté una carta sobre la mesa junto al espejo del hotel. Estaba dirigida a mí pero no tenía remitente visible ni firma alguna. Abrí el sobre temblando mientras leía unas palabras escritas con caligrafía elegante: «A veces hay decisiones difíciles que deben tomarse». El mensaje resonó profundamente dentro de mí justo cuando sonó mi teléfono nuevamente. Era mi esposo preguntando cuándo llegaría a casa. La presión aumentó mientras miraba por última vez hacia la ventana. Sabía que debía enfrentar lo inevitable al volver a mi vida anterior llena de expectativas familiares pero vacía emocionalmente tras haber sentido algo tan verdadero durante esos días fugaces lejos del hogar.
Mientras escuchaba la voz de mi esposo al otro lado de la línea, el peso de mis decisiones me abrumaba. Sus palabras eran familiares, llenas de amor y preocupación, pero en ese momento parecían distantes. La carta seguía en mi mente, sus palabras resonando como un eco que no podía ignorar. Decisiones difíciles. La idea se instaló en mí como una sombra, oscureciendo mis pensamientos sobre el regreso a casa. Colgué el teléfono y tomé un respiro profundo. Miré por la ventana una última vez. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, con sus colores vibrantes y su bullicio característico. Había algo tan tentador en esa ciudad que me había hecho sentir viva, algo que ahora se sentía irremediablemente lejano. La conexión que había experimentado con el desconocido parecía un sueño del que no quería despertar. Mientras recogía mis cosas, recordé su sonrisa y la forma en que me miraba. Había sido un refugio temporal en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Pero ahora debía regresar a mi vida habitual, donde las rutinas y las expectativas dictaban cada día. El contraste entre lo vivido y lo que estaba por venir me llenó de ansiedad. Salí del hotel con una mezcla de nostalgia y desasosiego. Caminé hacia el aeropuerto sintiendo cada paso como un adiós a esta breve pero intensa experiencia. En el camino pasé por un pequeño café donde habíamos conversado una tarde. Los recuerdos se agolpaban en mi mente mientras el aroma del café recién hecho me envolvía. Al llegar al aeropuerto sentí que cada minuto se alargaba mientras esperaba mi vuelo. Las pantallas parpadeaban con información sobre salidas y llegadas, pero mi mente solo podía pensar en él. ¿Qué habría pasado si hubiera decidido quedarme un día más? La idea me atormentaba mientras contemplaba la posibilidad de haber tomado otro camino. El anuncio del embarque rompió mis pensamientos. Me dirigí a la puerta con pasos pesados, sintiendo como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa invisible. En el avión busqué distraerme mirando por la ventana. Sevilla se alejaba lentamente y con ella toda la emoción que había experimentado. Durante el vuelo cada turbulencia me hacía recordar los momentos compartidos, nuestras risas, las miradas cómplices y ese beso robado bajo las luces tenues del bar. Aquel instante había sido un refugio de libertad que nunca había imaginado encontrar fuera de mi matrimonio. Al llegar a casa todo parecía igual, las mismas paredes, los mismos muebles dispuestos ordenadamente como siempre. Sin embargo, yo no era la misma, algo dentro de mí había cambiado irremediablemente. La rutina cotidiana parecía aún más opresiva tras haber probado un sorbo de lo desconocido. Mi esposo estaba esperándome en la entrada con una sonrisa amplia y cálida. Al instante sentí una punzada de culpa, él no sabía nada sobre lo que había vivido estos días pasados. Te extrañé, dijo mientras me abrazaba fuertemente. Su abrazo era reconfortante pero también doloroso, era un recordatorio constante de lo que dejaba atrás. Yo también, respondí con sinceridad mientras intentaba ocultar mis emociones tras una fachada tranquila. Esa noche cenamos juntos, él hablaba animadamente sobre sus días sin mí mientras yo luchaba por concentrarme en sus palabras. Mi mente divagaba entre recuerdos felices y momentos llenos de incertidumbre respecto a nuestro futuro juntos. Cuando finalmente nos retiramos a dormir, el silencio en nuestra habitación era palpable. Cada uno sumido en sus pensamientos, él probablemente pensando en cómo mejorar nuestra relación y yo atrapada entre dos mundos irreconciliables. La carta seguía presente en mi mente como un recordatorio constante de lo que estaba en juego, decisiones difíciles por tomar y caminos inciertos por explorar. En medio de esa oscuridad interna, decidí buscar respuestas al día siguiente. Desperté temprano buscando claridad antes del desayuno. Me vestí rápidamente y decidí dar un paseo por el vecindario para despejar mi mente, necesitaba pensar sin distracciones ni presiones externas. Mientras caminaba por las calles familiares, noté cómo los rostros conocidos parecían mirarme con curiosidad, quizás notaban algo diferente en mí o tal vez eran solo mis inseguridades proyectándose sobre ellos. El aire fresco me ayudó a reflexionar sobre lo ocurrido, debía enfrentar mis sentimientos antes de hablar con mi esposo nuevamente. Regresé a casa sintiéndome más centrada aunque todavía llena de dudas acerca del futuro. Al entrar vi mi teléfono vibrar sobre la mesa. Era un mensaje inesperado del desconocido, espero que estés bien.
Las palabras simples provocaron una oleada de emociones contradictorias dentro de mí. No podía ignorar su mensaje ni tampoco podía responder sin considerar las implicaciones que eso tendría para mi matrimonio. La urgencia del momento se apoderó de mí mientras luchaba contra la tentación de abrirme nuevamente a esa conexión tan intensa pero arriesgada. Mi corazón latía rápido mientras pensaba qué hacer a continuación. ¿Debería responderle o dejarlo todo atrás? Esa decisión podría cambiarlo todo nuevamente. No podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Las palabras del desconocido resonaban en mi mente como un eco persistente. Había algo en su forma de expresarse que me hacía sentir viva, como si la chispa que había estado apagada durante tanto tiempo se avivara nuevamente. Sin embargo, la realidad de mi vida cotidiana se interponía entre nosotros, como un muro invisible que no podía ignorar. Mientras me preparaba para el regreso, la tensión en mi pecho aumentaba. Mi esposo había mostrado un renovado interés por nuestra relación en los últimos días. Había comenzado a enviar mensajes cariñosos y a recordar momentos felices compartidos. Era como si intentara recuperar algo que nunca supo que estaba perdido. Sin embargo, esa conexión con el desconocido había cambiado mi perspectiva sobre lo que deseaba realmente. El vuelo de vuelta fue una mezcla de emociones encontradas. Miraba por la ventana mientras las nubes se deslizaban bajo nosotros, preguntándome si alguna vez podría sentir esa emoción nuevamente al lado de mi esposo. La imagen del desconocido seguía presente, una sombra que no podía desvanecer. ¿Era posible tener dos vidas tan diferentes y seguir siendo la misma persona? Al llegar a casa, el ambiente era familiar pero distante. Mi esposo me recibió con un abrazo cálido, y por un momento sentí una punzada de culpa por lo que había hecho. Me preguntó sobre el viaje y traté de mantener una sonrisa mientras recordaba cada instante vivido en aquella ciudad lejana. ¿Te fue bien?, preguntó con sinceridad. Sí, fue productivo, respondí sin poder evitar un ligero titubeo. La cena transcurrió entre charlas triviales y miradas cargadas de significado. Cada palabra parecía tener un peso diferente ahora. Al final de la noche él sugirió ver una película juntos, algo que solíamos hacer antes con frecuencia. Podríamos ver aquella comedia romántica que tanto te gusta, dijo él con entusiasmo. En ese momento supe que tenía que tomar una decisión pronto. Pero justo cuando pensaba en cómo abordar mis sentimientos, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del desconocido. ¿Cómo estás? He estado pensando en ti. El corazón se me detuvo por un instante. La dualidad de mi vida se hacía más evidente, estaba atrapada entre dos mundos opuestos y cada elección parecía llevarme más lejos de la otra. Mi esposo notó mi distracción y frunció el ceño. ¿Todo bien? Pareces perdida en tus pensamientos, comentó con preocupación. Me esforcé por sonreír y asentir, pero sabía que no podía ocultarle lo que estaba sucediendo dentro de mí por mucho tiempo más. La verdad era como una sombra al acecho, siempre presente pero nunca completamente visible. Esa noche apenas pude dormir. El mensaje del desconocido giraba en mi mente mientras contaba las horas hasta el amanecer. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse a través de las cortinas y decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, decidí responderle al desconocido: «Estoy bien, gracias por preguntar». Era un simple gesto pero significaba mucho más para mí en ese momento, era un reconocimiento de esa parte de mí misma que había estado reprimida durante años. Las horas pasaron lentamente hasta recibir una respuesta: «Me alegra saberlo, ¿te gustaría hablar más tarde?». La pregunta resonó dentro de mí como un tambor lejano anunciando cambios inminentes. ¿Debería aceptar su invitación? La incertidumbre me invadió mientras recordaba las risas compartidas durante aquellos días intensos en aquella ciudad lejana. Decidí salir a caminar para despejar mi mente y tomar aire fresco. Necesitaba encontrar claridad antes de tomar decisiones apresuradas. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban en los parques y las parejas paseaban tomadas de la mano. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta emocional que llevaba dentro. Mientras caminaba sin rumbo fijo, mis pensamientos volvían constantemente al desconocido y a lo que había sentido con él,
esa conexión instantánea y profunda era algo raro en mi vida actual llena de rutinas predecibles. De repente recibí otra notificación, ¿podemos vernos? Me gustaría hablar contigo. Esa frase simple contenía tantas posibilidades, era el hilo conductor entre dos mundos opuestos, uno lleno de seguridad y otro repleto de incertidumbre pero también emoción. Regresé a casa sintiéndome abrumada por la decisión inminente ante mí. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su mirada revelaba preocupación al notar mi expresión tensa. ¿Todo bien? Preguntó suavemente, te veo diferente hoy. Era difícil explicar lo que pasaba sin abrir viejas heridas ni poner en riesgo nuestra relación aún frágil tras los recientes intentos de reconexión emocional. Solo he tenido un día largo, respondí evasivamente, necesito descansar un poco antes del trabajo mañana. Él asintió y volvió a concentrarse en su libro mientras yo me retiré a la habitación sintiendo como el peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. El dilema crecía dentro de mí, ¿debería seguir adelante con este nuevo vínculo o aferrarme a lo conocido? Justo cuando pensaba haber tomado una decisión clara, recibí otro mensaje inesperado del desconocido, sé que esto es complicado para ti, pero no puedo dejarte ir. Ese mensaje resonó como un trueno dentro de mí, sabía que debía actuar pronto o perdería ambas partes importantes de mi vida para siempre. La noche avanzó lentamente mientras sopesaba mis opciones, cada minuto parecía ser crucial para definir lo que vendría después. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la tormenta interna que me consumía. La llamada de mi esposo aún resonaba en mi mente, sus palabras llenas de preocupación y amor. La vida que había construido junto a él parecía desvanecerse ante mis ojos, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando claridad entre el bullicio y el aroma a azahar que impregnaba el aire. Las calles adoquinadas estaban llenas de vida, turistas y locales se mezclaban, creando un ambiente vibrante que me atraía. Pero en mi interior, una sombra persistente me recordaba la decisión inminente que debía tomar. Mientras paseaba por uno de los callejones históricos, me encontré con un grupo de amigos que no veía desde hacía tiempo. Su risa resonó como una melodía familiar, pero cada pregunta sobre mi vida matrimonial era como una espina en mi corazón. ¿Cómo va todo en casa?, preguntó uno de ellos con una sonrisa despreocupada. Todo bien, respondí sin convicción. La verdad se escondía detrás de mis labios, pero no podía revelarla. Cada conversación se convertía en una danza delicada entre lo que quería mostrar y lo que realmente sentía. Después de despedirme de ellos, decidí visitar un mercado local para distraerme. El bullicio del lugar era reconfortante, los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo y los colores vibrantes me animaban. Sin embargo, mientras exploraba los puestos, noté algo familiar entre la multitud, el desconocido. Su presencia fue como un imán, su sonrisa iluminó su rostro al verme. No esperaba encontrarte aquí, dijo mientras se acercaba. La conexión instantánea provocó un torbellino en mi pecho. ¿Qué haces en este lado de la ciudad?, pregunté intentando mantener la compostura. Solo explorando, respondió él con una mirada juguetona que me hizo sentir viva nuevamente. En ese momento el ruido del mercado desapareció, solo existíamos nosotros dos en medio del caos. ¿Te gustaría tomar algo?, ofrecí sin pensar demasiado. La idea de pasar más tiempo con él era irresistible, aunque sabía que cada minuto contaba. Nos sentamos en una pequeña terraza donde las sombras danzaban bajo la luz del sol. Conversamos sobre nuestros sueños y anhelos, cada palabra compartida parecía desnudarnos emocionalmente ante el otro. A veces siento que estoy atrapado, confesó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. Como si viviera para complacer a otros. La sinceridad en su voz resonó profundamente dentro de mí, era lo mismo que había sentido durante años en mi matrimonio. Es difícil encontrar un equilibrio entre deber y deseo, respondí reflexionando sobre mis propias luchas internas. En ese instante nuestras manos se tocaron sobre la mesa, fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí. La tentación crecía a medida que nuestras miradas se mantenían fijas el uno en el otro. Nos besamos, entonces fue inevitable,
Fue un acto impulsivo guiado por la necesidad humana de conexión y comprensión mutua. El mundo alrededor desapareció mientras nos perdíamos en ese momento robado. Sin embargo, cuando nos alejamos lentamente uno del otro, la realidad regresó como un golpe helado. Estaba casada y él también tenía responsabilidades familiares. La culpa comenzó a asomarse por las rendijas de mi felicidad momentánea. El resto del día transcurrió entre risas y silencios incómodos mientras explorábamos juntos los rincones ocultos de Sevilla. Pero cada paso también traía consigo el peso creciente de mis decisiones pasadas y futuras. Al caer la noche regresé al hotel sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, alegría por lo vivido y miedo por lo inevitablemente complicado que sería todo esto al regresar a casa. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera del hotel. ¿Era posible seguir adelante después del beso? ¿Podría dejar atrás lo conocido por algo incierto pero emocionante? Las preguntas eran infinitas pero las respuestas seguían siendo esquivas. En medio de esa confusión interna, decidí enviarle un mensaje al desconocido antes de cerrar los ojos: necesitamos hablar. Mi corazón latía fuertemente al pulsar enviar, consciente del riesgo involucrado pero también sintiendo una chispa renovada ante lo desconocido. A la mañana siguiente desperté con la esperanza inquieta de recibir respuesta antes del final del viaje. Sin embargo, solo encontré silencio donde antes había promesas compartidas y risas cómplices. El día avanzó lentamente mientras asistía a conferencias y reuniones laborales sin poder concentrarme realmente en nada más allá de mis propios pensamientos tumultuosos sobre él y nuestro encuentro fugaz. Finalmente recibí su respuesta: te espero esta noche. Un torrente de emociones invadió mi ser. Sabía que esta sería nuestra última oportunidad para definir qué significaría nuestro vínculo antes del regreso definitivo a casa. La noche llegó rápidamente y decidí vestirme cuidadosamente para este encuentro crucial. Cada prenda elegida parecía pesada con las expectativas no dichas entre nosotros dos. Cuando llegué al lugar acordado, un bar escondido entre callejones, sentí como el aire estaba cargado de anticipación e incertidumbre al mismo tiempo. Allí estaba él esperándome con esa misma sonrisa cautivadora que había encendido todo dentro mío días atrás. Hola, dije tratando de sonar casual mientras tomaba asiento frente a él. Hola, respondió él con tono grave ahora. La conversación fluyó inicialmente sin problemas hasta llegar al punto crítico: ¿qué pasaría después? Las palabras parecían escurrirse entre nuestros dedos como agua. Ambos sabíamos que debíamos decidir si continuar este juego o enfrentar las consecuencias dolorosas e inevitables. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente enfrentando mi propia vulnerabilidad. No sé, admitió él bajando la mirada hacia su vaso. Una tensión palpable llenó el espacio entre nosotros mientras nuestras miradas buscaban respuestas silenciosas. La noche continuó avanzando lentamente hacia un clímax emocional inevitable. La noche se volvió un laberinto de emociones, donde la incertidumbre y el deseo se entrelazaban. Las luces del bar parpadeaban, reflejando la confusión en mi corazón. ¿Qué vamos a hacer?, repetí, y su respuesta, no sé, resonó con un eco de desesperanza. El tiempo parecía detenerse mientras los minutos se deslizaban, y cada segundo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de regresar a casa me llenaba de ansiedad. Mi vida cotidiana esperaba por mí, pero aquí había algo más, una chispa que iluminaba mis días oscuros. Sin embargo, esa chispa venía con un precio. Decidí que necesitaba salir a respirar. La callejuela fuera del bar estaba iluminada por faroles antiguos que parecían susurrar secretos de amor y traición. Caminé despacio sintiendo el aire fresco en mi piel. La ciudad vibraba con vida. Las risas y las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante. Él me siguió y pronto nos encontramos en la penumbra de un rincón apartado. ¿Por qué es tan fácil hablar contigo?, pregunté, buscando respuestas en sus ojos intensos. Tal vez porque ambos estamos buscando algo, respondió él con sinceridad. La conversación fluyó nuevamente, pero esta vez había una urgencia palpable. La conexión era poderosa. Cada palabra parecía atar nuestras almas más cerca. Sin embargo, la realidad me golpeó como una ola. Debía regresar a mi vida, a mis responsabilidades. Debo volver, murmuré al final,
aunque mi corazón no quería aceptar la verdad. Él asintió lentamente, comprendiendo el dilema que enfrentábamos. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor. No lo sé, respondí honestamente mientras daba la vuelta para marcharme. Pero antes de dar el primer paso hacia la salida del callejón, él tomó suavemente mi mano y me detuvo. Solo un momento más, pidió con voz baja. Me volví hacia él y sentí como el mundo exterior desaparecía, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos nuevamente. Nuestros labios se encontraron por segunda vez, esta vez con una fuerza renovada que hablaba de despedida y anhelo al mismo tiempo. Fue un beso lleno de promesas no cumplidas y sueños rotos. Finalmente me separé sintiendo una mezcla de alivio y dolor al mismo tiempo. Esto no puede continuar, dije casi para convencerme más que a él. Lo sé, admitió él con tristeza en su mirada mientras yo comenzaba a alejarme hacia la salida del callejón oscuro. Regresé al hotel sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La habitación estaba silenciosa, el eco del beso aún resonaba en mis labios mientras miraba por la ventana hacia las luces brillantes de Sevilla. Esa ciudad mágica había sido testigo de mi transformación personal durante una semana fugaz. Al día siguiente tenía que asistir a las últimas conferencias antes del vuelo de regreso a casa. La rutina habitual me esperaba como un monstruo dormido listo para devorarme otra vez. Pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, ya no podía ignorar lo que había descubierto sobre mí misma. Mientras estaba sentada en la sala de conferencias rodeada de colegas hablando sobre proyectos futuros, mi mente divagaba entre recuerdos dulces y amargos del desconocido que había cruzado mi camino. Un mensaje inesperado vibró en mi teléfono justo cuando pensaba en él: sé que estás volviendo hoy. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras simples pero cargadas de significado profundo. ¿Cómo sabía eso? ¿Acaso estaba tan presente en su mente como él lo estaba en la mía? Luché contra el impulso inmediato de responderle, sabía que cualquier comunicación podría complicar aún más mis sentimientos ya tumultuosos. Con cada minuto que pasaba durante esa última conferencia, sentía cómo se acercaba el final del viaje y cómo se desvanecían las posibilidades ante mí como humo entre mis dedos. Después del evento, decidí dar un paseo por los callejones históricos antes de dirigirme al aeropuerto. Necesitaba una última dosis de Sevilla antes de regresar a la realidad gris e inmutable que me esperaba en casa. Los aromas del mercado flotaban por el aire mientras caminaba lentamente entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y especias exóticas. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, cada rincón evocaba recuerdos vividos durante esta semana mágica pero fugaz. De repente vi algo familiar, era él al otro lado del mercado, hablando animadamente con alguien más entre risas compartidas. El corazón se me detuvo por un instante, aquella visión sacudió todos mis pensamientos previos sobre dejarlo ir sin mirar atrás. Me quedé paralizada observando desde lejos mientras luchaba contra la oleada emocional que amenazaba con arrastrarme hacia él nuevamente. ¿Qué significaría esto? ¿Era realmente capaz de dejarlo todo atrás? En ese momento crucial entre lo conocido y lo desconocido comprendí que debía tomar una decisión definitiva sobre quién quería ser realmente, la mujer atrapada en su rutina, o alguien dispuesta a arriesgarlo todo por seguir su corazón. Sin embargo, cuando intenté acercarme para hablarle o simplemente despedirme adecuadamente, noté cómo su mirada se desvió hacia otra dirección sin reconocerme entre la multitud bulliciosa del mercado local. Fue como si toda esperanza se desvaneciera instantáneamente ante mis ojos. Comprendí entonces que quizás nunca tendría otra oportunidad para decirle lo mucho que significó para mí esta semana llena de descubrimientos inesperados. Con lágrimas amenazando con brotar desde adentro pero sin poder dejarlas salir frente a otros transeúntes ajenos a mi tormento interno, decidí dar media vuelta e irme sin mirar atrás. Mientras caminaba lejos del bullicio sentía como ese capítulo cerrándose detrás mío marcaba el inicio doloroso pero necesario hacia un futuro incierto donde tal vez podría encontrarme nuevamente, o perderme completamente, en medio del caos emocional creado por decisiones tomadas bajo estrellas brillantes lejos del hogar familiar conocido.